Señor, te agradecemos por tu amor y tu gracia. Tú eres bueno con nosotros, demasiado bueno con nosotros. Súper bueno, súper bueno con nosotros. Y ayúdanos en esta mañana a entender lo que tú quieres decirnos. Ayúdame, Señor, a ser claro y a ser lo más entendible posible con mis hermanos. Ven, Espíritu Santo, toma el control de lo que tú quieres hacer ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, siempre es un privilegio estar aquí compartiendo la palabra con ustedes y una gran responsabilidad también. Ok. Hoy vamos a hablar de el carácter de los hijos del reino en las pruebas. ¿Cuándo es que nuestro carácter es probado? ¿Alguien? ¿Algún voluntario? ¿Qué quiere decir cuándo? Ok, vamos a empezar. Primero, cuando somos tentados, ¿no? Ahí es que somos probados, ¿no? Cuando somos tentados, cuando somos tentados de cualquier forma, ¿no? Algún tipo de tipo de tentación. ¿Somos tentados con qué a veces? ¿Hola? ¿Con las mentiras? ¿Por ejemplo? Ah, claro, a veces somos tentados a mentir. Claro, ¿no? Cuando alguien va a tu casa, sobre todo los cobradores, ¿no? Los que y toca la puerta, ¿no? Está Juan, y tú le dices a tu esposa, dile que no estoy, ¿no? Sí, pasa, a menudo, ¿no? A menudo. ¿Qué otro tipo de tentación podemos encontrar? Que nos ponen a prueba, ¿no? Hay infinidad, ¿no? El dinero, por ejemplo, ¿no? Somos tentados con el dinero, ¿no? Cuando nos dan cambio de más, ¿no es cierto? Cuando nos ofrecen una coima, por ejemplo, en el caso que nos ofrezcan en un momento una coima, ¿no? Los varones somos tentados por la vista, con imágenes sensuales en la tele, en la calle, en donde sea, ¿no es cierto? Somos tentados también, ¿no? ¿O no? O yo nomás soy tentado, yo nomás. Ok, bueno, hay varios tipos de tentaciones, ¿ok? ¿Qué más? Cuando nuestro carácter es probado, también cuando nos va bien, también nuestro carácter es probado cuando nos va bien, ¿no? Ha sucedido en oportunidades que hay gente que ora por cosas y cuando recibe lo que pidió, se olvidó de Dios. El orgullo entra en nuestro corazón, como dice Hilda, el orgullo entra en nuestro corazón y nos olvidamos de quién fue el que proveyó eso, ¿no? Y somos tentados también, ¿no? Y ahí nuestro carácter es probado, cuando nos va bien, ¿no es cierto? ¿Otro ejemplo? ¿Qué más? ¿Alguien más que me va a decir otro ejemplo? Cuando tienes éxito. Sí, sí. Nos volvemos orgullosos, ¿no? Podemos verlo en los artistas, ¿no? Cuando nadie los conoce son muy humildes, ¿no? Y todo lo demás. Pero después, cuando son muy conocidos y eso, no quieren ni firmar un autógrafo ni nada por el estilo. Ok. Ese es el punto que viene a continuación. También nuestro carácter es probado cuando nos va mal, ¿no? Cuando nos va mal. Y eso es de lo que quiero hablar ahora, ¿no? Eso es de lo que quiero hablar. Nuestro carácter es probado cuando nos va mal. ¿Es necesario ser probado? Sí, ¿no? Sí, es necesario. ¿Qué dice en el Salmo 66:10? Dice, tú, oh Dios, nos has puesto a prueba, nos has purificado como la plata. Eso está en el Salmo 66:10. Entonces, ¿para qué necesitamos ser probados? Para ser purificados, ¿no es cierto? Nuestro carácter necesita ser probado. ¿Para ser qué? Purificado. Ok. Cuando nos va mal. No se ve, lo voy a leer acá, ¿ya? No es un secreto para nadie el hecho que en la vida se nos presenten múltiples dificultades. Algunas son fáciles de sortear, ¿no es cierto? Otras no tanto, más aún siendo cristianos. En ocasiones llegamos a estar en un grado de presión tan grande que decimos, ya no puedo más. Lo he escuchado de muchas personas, amigos, familiares, y me lo he escuchado a mí mismo en diversas oportunidades.
¿Nos ha pasado o no? Sí, ¿no es cierto? Nos pasa casi con frecuencia, ¿no? Recuerdo que el año 2010 aproximadamente, mi esposa y yo estuvimos en una situación muy complicada en nuestra vida, ¿no? Estábamos muy heridos por algo que nos había sucedido, nos sentíamos súper mal, traicionados, nos sentíamos mal. No solo nosotros, sino también nuestra familia, y nos sentíamos mal. Y lo primero que hicimos no fue buscar a Dios, lo primero que hicimos fue renegar y fue querer dejar las cosas que Dios, para lo cual Dios nos había llamado, y dedicarnos a trabajar, llenarnos los bolsillos de dinero y gastar el dinero. Eso es lo que queríamos hacer. En un momento fue tan fuerte la presión para nosotros que lo que queríamos hacer era eso, dejar esto tan hermoso que Dios nos había dado y dedicarnos a otra cosa. Nada que tenga que ver con Dios. Luego de eso, operaron a mi papá de un cáncer a la próstata. Luego mi mamá se puso mal. Luego operaron a mi hermana por segunda vez. Luego de eso, falleció mi abuela. A raíz de todas esas cosas, la presión fue tan fuerte que me dio una parálisis a mí. Casi un derrame cerebral. Me dio una parálisis de medio cuerpo. Y por la gracia de Dios, es que estoy aquí ahora. Pero en ese entonces, cuando nosotros recibíamos todas estas cosas que pasaban en nuestra vida, no las entendíamos. No las entendíamos porque a lo mejor no teníamos la experiencia ni habíamos pasado por tantas cosas. Y recuerdo que hasta incluso veníamos muy poco a la iglesia porque nuestra economía también había mermado y me acuerdo que los pastores fueron a la casa a visitarnos y a preguntarnos qué sucedía y le contábamos todo lo que estábamos pasando. Eso fue de mucha ayuda para nosotros y comenzamos otra vez a caminar en fe con el Señor. Y todo fue pasando. Me acuerdo un día que vine a la iglesia y Hilda me preguntó, ¿cómo está Manuel? Me miró y me dijo, ya pasó, ¿no? Y yo entendí lo que me estaba diciendo. Y en realidad ya había pasado ese tiempo de prueba que habíamos tenido, ¿no? Y ella lo sabía porque tiene mucha más experiencia que nosotros. Y la actitud que tomamos al principio nosotros no fue la correcta, la adecuada, porque en nuestro corazón ya estábamos pensando dejar las cosas de Dios y mirar las cosas desde un punto de vista humano, ¿no es cierto? Entonces, eso pasa cuando nos va mal. En esos momentos es cuando en realidad nuestra confianza en Dios y nuestra decisión de seguirle todo el tiempo es puesta a prueba en fuego. Así como en el matrimonio nuestra fidelidad y amor por nuestra pareja es puesta a prueba en el momento más difícil o en los momentos más difíciles. Es cuando Satanás aprovecha una pequeña zanja o hendidura para hacernos pedazos, si es que dudamos o si es que no reaccionamos de la forma correcta, ¿no? Y nos envuelve en su juego, en lo que Él quiere hacer con nosotros. ¿Eso pasa cuando nos va mal o no? Sí, ¿no? Nos sentimos mal, nos sentimos pésimos, pensamos que no va a haber solución. ¿Qué necesitamos entonces? ¿Qué necesita nuestro carácter? ¿O qué necesitan los hijos del reino para poder pasar ese tipo de cosas? ¿Qué necesitamos? Primero y necesario. 1, fe. Eso es lo primero que necesitamos. ¿No es cierto? Vamos a leer Lucas 7. Okay. Lucas 7. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Hola? ¿Lo tienen? Ok. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo a punto de morir. O sea, la estaba viendo cuadra, ¿no? Estaba pasando mal.
Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. O sea, el centurión habló con su gente, dijo, vayan a buscar a Jesús y díganle que venga porque este hombre se va a morir. Y ellos fueron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga, o sea, un templo. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. O sea, esto es suficiente para el centurión, solo que Jesús diga la palabra nada más, ¿no es cierto? Porque yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, a los que estaban detrás de él dijo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. O sea, yo creo que lo principal acá no es que el criado fue sano, nada más. Yo creo que algo que tenemos que prestarle atención es que Jesús se maravilló de la fe del centurión. Es algo que es poco usual dentro de los pasajes bíblicos, ¿no es cierto? Es poco usual, ¿no? No se ve algún pasaje similar donde Jesús se maraville de la fe de alguien, de otra persona, y diga que ni siquiera en todo Israel hay tanta fe como la de este centurión, ¿no es cierto? Y encima era romano, como dice el hermano, ¿cierto? Ahorita vamos a hablar un poco también de eso. El centurión estaba pasándola mal, tenía a un familiar, a un siervo muy enfermo, a que él quería mucho, ¿no es cierto? Eso dice la Biblia, ¿no? Dice que él lo quería mucho, que le tenía mucha estima. Y él sabía que Jesús estaba caminando por allí. Pero ¿qué hacía un centurión allí, siendo romano? ¿Y qué hacía un romano pidiéndole favores a Jesús? Este lugar, Capernaum, es un lugar estratégico donde los romanos utilizaban esto para hacer sus actividades. Era la Vía Maris, y ellos llegaban ahí y hacían sus actividades, distintos tipos de actividades, ¿no? Económicas, militares, y se presume de que este centurión tenía como un puesto allí para ver el tema de impuestos, ¿no? Y ese centurión había escuchado acerca de Jesús. Y es más, no solamente eso, sino que había edificado una sinagoga y un templo. Templo que Jesús utilizaba para predicar, ¿no? Así que no sabemos o no podemos decir si este centurión era cristiano o no, pero lo que sí sabemos es que tenía buen corazón, ¿no? Y lo que sabemos también es que confiaba en que Jesús podía sanar a su siervo. Tenía fe, ¿no es cierto? Vamos a leer otro pasaje. Mateo 11. Precisamente Jesús hablando de Capernaum, de esta ciudad en la que él estaba, que dicho sea de paso, fue la ciudad donde Jesús se desenvolvió durante todo su ministerio. Sus 3 años, la mayoría de sus 3 años la pasó en Capernaum. Si bien es cierto, Jesús se crió en Nazaret, ¿no? Su niñez, su adolescencia estuvo en Nazaret, pero en Capernaum fue donde Jesús hizo la gran mayoría de milagros. Y él dice aquí, en el 11:23, Mateo 11:23 dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrías permanecido hasta el día de hoy.
Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¡Wow! ¡Wow! Cuando yo leo esto digo, ¡wow! ¿Qué cantidad de milagros se habrán hecho en Capernaum? ¿No? Y cuando me pongo a pensar en mi vida y digo, todos los milagros y todas las cosas que Jesús ha hecho conmigo y con la gente que está a mi alrededor, y dudo aún, me estoy convirtiendo en ese Capernaum. Me estoy volviendo en el Capernaum de hoy, ¿no es cierto? No solamente yo, sino tú también, todos nosotros. Porque los milagros de nuestro Dios han llegado a nuestra vida ¿o no? A todos nosotros. Pero sin embargo, en una situación adversa, dudamos de lo que Él puede hacer. O simplemente no lo miramos, ¿no? Simplemente miramos el problema y queremos resolver el problema de la forma que uno mejor piensa, ¿no? Pero no lo ponemos en las manos de Dios. Y para eso se necesita tener fe, ¿no es cierto? Tener fe. Muy bien, seguimos entonces. Segundo punto. 2. Se necesita, ¿qué? Perseverancia. Sí. Vamos a leer ahora otra vez. Vamos a Lucas 11 otra vez. Lucas 7, perdón, no es Lucas 11. Ok, hablamos de Capernaum, ¿no es cierto? Hablamos de que esta ciudad era una ciudad donde Jesús había desarrollado la gran parte de su ministerio, de sus 3 años de ministerio que tuvo. Y así que vamos a hablar un poco de Capernaum, ¿no? Capernaum significa pueblo o pueblo pequeño, y Nahum, Caper significa pueblo o pueblo pequeño, y Nahum como el profeta Nahum. Este pueblo más o menos tenía 1500 habitantes en esa época. Jesús eligió esta ciudad como su ciudad, así lo describe Mateo 9:1, dice que esa era la ciudad de Jesús. Y en esa ciudad también nacieron y crecieron Pedro, Andrés, Santiago, Juan y Mateo. Y también se presume que Mateo estuvo al mando de este centurión, porque Mateo era recaudador de impuestos, ¿no es cierto? Fue ahí donde Jesús llamó a sus discípulos. Pedro estaba pescando cuando Jesús lo llamó, ¿no es cierto?, con sus hermanos, ¿verdad? Entonces, imaginemos cómo era esta ciudad, ¿no? Una ciudad pequeña que tenía costa, que tenía mar, ¿no es cierto?, donde desembarcaban muchos romanos para hacer actividades. Pero había algo muy importante en esta ciudad que era una de las actividades principales de esta ciudad. Era una de las actividades principales de esta ciudad, que era elaborar aceite. Y no cualquier aceite. Ellos elaboraban aceite de oliva, ¿no es cierto? ¿Y el aceite de oliva es caro o es barato? Es caro, ¿no es cierto? Es caro, porque es más saludable, ¿no es cierto? ¿Verdad? Se utiliza para los triglicéridos y ese tipo de cosas demoníacas que tengo que sacar de mi cuerpo. Ok. Entonces, ¿de dónde sale el aceite de oliva? ¿O qué se utiliza para hacer aceite de oliva? Las aceitunas, ¿no es cierto? Aceitunas, ¿verdad? ¿Y cómo era? Ponían las aceitunas, sacaban las aceitunas del olivo, la ponían en el piso y se convertía en aceite de oliva. ¿O cómo era el proceso? Claro, claro. Bien, yo he crecido en Barrios Altos, en un callejón, y allí en el callejón había uno de estos batanes, no sé si ustedes conocen los batanes, que es una piedra grande, ¿no? Y con otra piedra encima, y ahí ponían los ajíes y los condimentos y hacían este tipo de cosas, ¿no? Yo siempre me he imaginado que eso era así, pero cuando comencé a investigar, vamos a correr un poquito más. Cuando comencé a investigar, era algo así, ¿se ve? ¿Se puede ver?
ahí abajo dice molino, ¿no es cierto? En ese molino ponía en la parte circular, encima, ahí ponían las aceitunas. Entonces, encima tiene una piedra, no sé si se puede ver, piedra de molino, ¿no? Esa la ataban y la ponían, la ataban a una vara que iba en el centro y ponían a un asno o un hombre y le daba vueltas. Y eso pisaba las aceitunas, ¿ya? Pero eso no las dejaba trituradas por completo, ¿ya? Sino las aplastaba más que todo, ¿ya? Las aplastaba. Entonces, las juntaban así, como está al lado izquierdo, y las ponían una sobre otra así. Las apilaban unas sobre otras. Pero ahí todavía no había aceite de olivo. ¿Qué hacían? Ponían la prensa de aceituna, que era una piedra enorme de basalto, rectangular, muy grande y muy pesada, que la tenían que cargar entre varios. Y la ponían encima. Pesaba muchísimo. Y ese peso exprimía recién las aceitunas y debajo empezaba a gotear y a chorrear el aceite de oliva. Y es así como obtenían el aceite de oliva. Y eso era algo precioso para ellos, porque no solo lo utilizaban para cocinar, lo utilizaban como combustible, el aceite lo utilizaban para preservar las cosas, lo utilizaban como ungüento también, así que era algo muy importante. El aceite de oliva también era relacionado con el Mesías. Era relacionado con el Mesías, porque supuestamente el Mesías tenía que ser ungido con aceite de olivo. Lo relacionaban mucho con el Mesías. Entonces, para el pueblo esta actividad no era cualquier actividad. Y era un artefacto muy caro. Bueno, vamos a llamarlo artefacto, ¿no? No es un artefacto propiamente dicho, pero era un aparato muy caro. Entonces, esto había en las plazuelitas. Ya en las plazuelitas, eso estaba ahí en las plazuelitas, y la gente miraba cómo hacían este tipo de actividades. Algunos que tenían mucho dinero lo podían tener en casa, pero los que no. Tenían que ir a este tipo de molinos y hacerlo allí. Precisamente, esta prensa de molino, de aceitunas, perdón, esta prensa de aceitunas que ustedes ven allí, tiene un nombre muy significativo. Y cuando yo descubrí el nombre de esta prensa, dije, wow, todo concuerda, qué maravilloso es nuestro Dios. ¿Saben cómo se llama esa prensa de aceitunas? ¿Cuál es su nombre original? Se llama Getsemaní. Se llama Getsemaní. Regresemos a donde estábamos. ¿Puedes regresar, por favor, Juanca? Yo no puedo desde aquí. Ok. Perseverancia. Mateo 26, 36. Este es el segundo punto. Mateo 26, 36. Perseverancia. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Qué estaba pasando con Jesús? ¿Su carácter estaba siendo qué? Estaba siendo probado. El carácter de Jesús estaba siendo probado. Dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. No sé si ustedes han escuchado bueno, me imagino que han leído que Jesús, mientras estaba orando, dicen que sudaba sangre. ¿No es cierto? Eran como gotas de sangre su sudor, ¿no? Bueno, yo he leído por ahí, y no sé si me puede desmentir Raquel, que es psicóloga, que los psicólogos dicen que cuando alguien llega a un lugar de presión tan pero tan fuerte, a veces es posible eso. Entonces no sé si será cierto, lo leí, no sé si será cierto. Pero eso dicen. Lo cierto es que Jesús estaba súper presionado por lo que iba a pasar. Pero miren lo que hizo Jesús. Jesús no renunció a este tipo de presión. Jesús fue perseverante con lo que tenía que hacer. Jesús seguía mirando hacia el frente a donde tenía que llegar.
no fue que Jesús dijo, esta roca enorme sobre mi espalda pesa mucho. Además, yo soy inocente. ¿Por qué tengo que hacerlo? Si soy inocente, los pecadores son ellos. Yo no tendría por qué cargar con esta piedra tan grande. Y Jesús hubiera podido renunciar al propósito, porque estaba siendo presionado. Nosotros los creyentes, los cristianos, ¿somos presionados o no? En nuestro trabajo, por el mismo hecho de ser creyentes, ¿nos presionan o no? Sí. Y podríamos decir también, no, bueno, antes mi vida era tranqui, no tenía tanta presión. Antes, si es que alguien me ofrecía hacer algo indebido, no lo tenía que pensar 2 veces y no tenía remordimiento. Y yo iba. Pero ahora que soy cristiano, esto se ha vuelto una presión. Así que nosotros también podemos decir eso, ¿no? Bueno, ya no quiero más presión en mi vida y quiero dejarlo todo. Pero Jesús no hizo esto. Sabemos lo que hizo Jesús, ¿no es cierto? Jesús fue a la cruz, Jesús fue humillado, Jesús fue golpeado. Cargó con ese Getsemaní sobre su espalda. Y ese Getsemaní somos nosotros. Ese peso enorme somos nosotros, son nuestros pecados, son nuestras culpas, son nuestras faltas. Y Jesús no claudicó, Jesús no abandonó la misión. Jesús siguió caminando. Jesús siguió caminando y fue perseverante. Y ese es un segundo punto muy importante en el carácter de un hijo del reino. Ser perseverante, no rendirse, intentarlo una vez más y otra vez más y otra vez más y otra vez más. Ustedes no saben las veces que yo me he equivocado, no saben. Y si les contase, se dirían, ¿qué, Manuel? No se imaginan las veces que yo me he equivocado. No se imaginan. Pero la gracia de Dios nos empuja a seguir adelante. El no seguir adelante significa que estamos rechazando esa gracia. Significa que estamos rechazando su amor, su favor, su bondad. Necesitamos ser perseverantes. Este segundo punto es muy importante en el carácter de un hijo del reino, en medio de la prueba, sobre todo. El tercer punto es el compromiso. Y este es un punto muy importante. Yo me acuerdo cuando me comprometí con Maciel, que ella no está acá ahora porque Abraham estuvo enfermo durante toda la noche. Estuvo volando en fiebre y pobre mi hijo no la ha pasado bien. Ayer lo vacunaron y está súper mal ahorita. Cuando me comprometí con ella, obviamente era la primera mujer con la que me comprometía y no sabía cómo era el asunto. O sea, nos pusimos enamorados, ¿no? Y llegó el momento de ponernos como novios. Yo no sabía cómo era el asunto. Yo he sido criado en un hogar con normas, con buenos principios y todo. Mi papá siempre me contaba cómo fue el momento en que él fue a pedir la mano a mi mamá y todo lo demás. Pero no me imaginaba yo estar en una situación así. ¿Ya? Yo decía, bueno, fijaremos la fecha para la boda, Maciel y yo, y nos casaremos. Pero no sabía que tenía que ir a su casa con mi papá y con mi mamá a la casa, enfrentarme a mi suegra, porque me habían hablado que mi suegra era. Pero bueno, se equivocaron, mi suegra es una excelente persona, al menos conmigo. Pero fuimos a la casa de Maciel, ¿no? Me puse mi mejor ropa y fuimos a su casa. Y estaba mi tía Eva también con nosotros, también fue ese día a pedir la mano de Maciel. Y me habían dicho algunas cosas que tenía que decir y todo muy solemne, ¿no? Y muy tradicional, y yo no soy ni muy solemne ni muy tradicional que digamos. Entonces fue difícil, pero en medio de todo eso sabía que esto era un compromiso con Maciel y con Dios, ¿no? Nos íbamos a casar en algún momento, ¿no? Y nos casamos, ya llevamos como 7 años de casados, pero empezó con un compromiso
Empezó con un compromiso. Y en medio de ese compromiso sabíamos que eso iba a ser para toda la vida. No había posibilidad de que en medio del compromiso y hasta la boda podíamos separarnos. No había la posibilidad de eso, al menos en mi cabeza, no había la posibilidad. Sabía que ese era un compromiso como Maciel. Y creo que ese compromiso, para todo el amor que yo le tengo a mi esposa, queda corto con el compromiso que Jesús hizo con nosotros. Vamos a seguir leyendo lo del huerto del Getsemaní, que tiene mucho que ver con esto. 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. ¡Wow! Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Yo siempre he leído este versículo y siempre me pregunté a qué copa se refería. Siempre me pregunté a qué copa se refería. Las chicas del catering, por favor, vamos a repartir ahora unas copitas, ¿ya? Como un simbolismo, ¿ya? Mientras yo sigo explicando un poco este asunto de las copas. Todavía no se lo tomen. ¿Okay? Entonces investigué de qué se trataba este asunto de la copa y qué tenía que ver con Jesús y con nosotros. ¿Por qué Jesús habla de una copa? ¿Por qué Jesús habla de una copa? En aquel entonces, cuando alguien se comprometía con una chica, cuando un joven se comprometía con una chica, para casarse obviamente, también era así algo muy, muy solemne, muy tradicional, ¿ya? El papá iba con el joven a la casa de esta chica, donde estaba el papá de la chica también, con una escopeta. No, mentira. Estaba el papá de la chica, con la chica, obviamente. Entonces llegaban al lugar, a la casa de la chica, y el papá y el futuro novio conversaban con el papá de la futura novia. Conversaban y trataban de llegar a un arreglo. ¿Por qué? Porque en ese entonces se estilaba a pedir una cantidad, una suma de dinero por la novia, por la chica, por la hija, porque era algo muy preciado para el papá. Era algo la dote, sí, era algo muy preciado. Era algo como ahora pedir dinero para una casa o algo así, un precio muy elevado, ¿no? Entonces cuando ellos, no, pero ¿cómo vas a pedir $1.000.000? No, es demasiado, no tengo ahorita, tengo 999,000, no tengo 1.000.000. Entonces un poquito de rebájame, ¿no? Entonces conversaban y llegaban a un acuerdo. Llegaban a un acuerdo. Entonces, cuando llegaban a este acuerdo, ¿todos tienen la copita? Una para mí, por favor. Yo también tengo sed. Cuando llegaban a este acuerdo, el padre le entregaba una copa de vino al novio, al futuro novio. El futuro novio tomaba la copa, se acercaba a la novia y le decía, te ofrezco esta copa. Y ese te ofrezco esta copa significaba, te ofrezco mi vida. ¿La recibes? Y si la novia lo quería chotear, le decía, no, no pasa nada contigo, me gusta otro más guapo. Si quería lo podía chotear, o lo podía rechazar. Chotear, lo podía rechazar. Pero si es que la novia sí quería algo con este chico, porque estaba guapo y había visto que había pagado una buena dote, mentira. No, si la chica también sentía algo por este chico, recibía la copa, bebía de la copa, le devolvía la copa con un poco de vino y le decía, acepto tu copa, tú aceptas la mía. Y eso quería decir, tú aceptas también mi vida. Entonces fue que entendí de qué copa estaba hablando Jesús. Entendí de qué copa estaba hablando Jesús. Jesús tenía que ir a la cruz. Tenía que entregar su vida. Y Él nos dijo, ¿aceptan mi copa? ¿Aceptan mi vida? Su compromiso con nosotros, que somos la novia, su iglesia. Él es el novio.
Él estaba diciendo, ¿aceptan mi vida? Yo creo que este es un punto donde nosotros tenemos que meditar en cómo ha sido todo este tiempo. Si es que hemos estado mirando a Jesús con su mano extendida dándonos la copa, o si es que hemos mirado al problema